Vamos a ver ahora la transformada de Fourier. Nosotros habíamos visto previamente series de Fourier. Entonces ahora lo que vamos a ver es cómo, bueno, las series de Fourier están originalmente en el marco de señales periódicas. ¿Sí? Son señales periódicas. Y pues lo que nosotros tenemos es que en muchos casos las señales no son periódicas, ¿verdad? Entonces la transformada de Fourier, que es la diferencia entre series y transformadas, la transformada de Fourier es para una extensión a señales no periódicas, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vamos a tener en señales no periódicas, evidentemente que es una señal que, pues, tiene, vamos a suponer ahorita esto, ¿verdad? Es una señal que está dentro de algún intervalo de tiempo, ¿sí? Y que no se repite, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos, por ejemplo, esta señal que ya no es periódica, o sea, existe o tiene valores diferentes de 0 en el intervalo de menos t1 hasta t1. Pero esto ya no es periódico, ¿verdad? Ya no se repite. Entonces, ¿cuál es la idea detrás de esto? Pues que nosotros vamos a suponer que el periodo es infinito, ¿sí? De tal manera que vamos a suponer que tenemos esta misma señal, ¿verdad? Tenemos esta misma señal y lo que vamos a hacer es estarla repitiendo en el tiempo, ¿sí? Vamos a agarrar esta señal y la vamos a repetir en el tiempo. Entonces, tenemos esta señal de aquí y vamos a decir que esta señal se vuelve a repetir vamos a hacerla digamos mediante esta técnica, hacerla periódica, ¿sí? De tal manera que la vamos a agarrar y la vamos a repetir, ¿sí? Pero ahora vamos a suponer que el periodo es infinito, ¿verdad? Para nosotros no desvirtuar esta señal, la señal original, podemos decir que su periodo es infinito, ¿verdad? Entonces hablamos de aquí que estaría a un periodo TP y acá pues a menos TP, ¿verdad? Que es igual el periodo. Pero ahora hablamos que el periodo es infinito, ¿sí? De tal manera que la integral que previamente habíamos visto, ¿verdad? De las series de Fourier, y los coeficientes que habíamos visto para calcular los coeficientes de series de Fourier, ¿verdad? Que además eran coeficientes discretos. Tenemos aquí la integral que era sobre un periodo, ¿verdad? O bueno, vamos a ponerla así, desde 0 hasta tp, de la exponencial compleja, ¿sí? Multiplicada por la señal que estamos analizando, ¿verdad? Esto era para el caso de las series de Fourier, ¿verdad? Esto es con series. Entonces ahora en la transformada pasamos a hacer el periodo infinito de tal manera que la integral empieza a tener los límites al infinito y bueno, otras implicaciones que no vamos a detallar aquí, pero pasa de ser con discretos, o sea, coeficientes discretos, a sí, tener coeficientes que son dentro de los naturales, que son discretos, hacer una expresión continua. Entonces, la transformada de Fourier está dado por esto, ¿verdad? Nos J mega diferencial de t. Entonces, ¿qué sucede? Que si nosotros observamos aquí en la integral de la transformada de Fourier, lo que nosotros estamos viendo es que ya no hay coeficientes, ¿no? Y además, si ustedes se fijan, acá era el coeficiente k, ¿verdad? Que podía estar pues en los enteros, ¿verdad? Menos 10, menos 9, menos 8, 0, 1, 2, así, ¿verdad? Dentro de los enteros.
Acá pues tenemos un espectro continuo. ¿Sí? Es decir, cuando nosotros en las series de Fourier decíamos, bueno, el coeficiente, la magnitud, pues tiene esto, tiene así, ¿verdad? Lo que estamos viendo acá al suponer el periodo infinito y otras cosas, lo que estamos viendo es que el espectro de magnitud ya no va a ser discreto, ¿verdad? Sino que ahora vamos a tener una expresión continua. ¿Sí? De tal manera que antes, si la serie de Fourier, el espectro era así, en picos, ¿verdad? Y decíamos que este es el coeficiente 0, 1, 2, 3. Ahora lo que vamos a tener, no vamos a tener esto, sino una función continua del espectro. De tal manera que cualquier frecuencia, omega, va a existir una magnitud del espectro, ¿verdad? Igualmente con la fase. También tiene una fase continua, ¿verdad? Entonces el espectro ya deja de ser discreto para volverse en continuo. Esa es una de las implicaciones que tiene. Y entonces la expresión de la transformada, acá le llamamos la función de síntesis, ¿sí? Y acá ya le vamos a llamar la transformada de Fourier como tal, ¿no? Entonces, la inversa, ¿cuál sería la inversa? Porque teníamos la ecuación de síntesis y la ecuación de análisis, ¿verdad? En la serie de Fourier, nosotros, si recordamos, en la serie de Fourier, la ecuación de análisis estaba dada por x de t igual a una sumatoria de k igual de menos infinito hasta infinito de la combinación, la combinación lineal de los coeficientes por la exponencial compleja, ¿verdad? Que es la base funcional de Fourier. Entonces esta era la ecuación de análisis, ¿sí? Ahora, pero esto seguimos hablando de series, ¿verdad? Ahora nosotros para hablar de la transformada, entonces la transformada de Fourier, nosotros vamos a tener que vamos a hablar de la inversa, ¿sí? Vamos a hablar de la transformada inversa. ¿Sí? Entonces esta la transformada inversa, lo que vamos a tener es que aquí pasamos del tiempo a la frecuencia, ¿sí? Y acá lo que vamos a hacer es pasar de la frecuencia al tiempo, ¿verdad? Entonces para recuperar otra vez la señal en el tiempo o en el espacio en el que originalmente se encontraba, entonces nosotros vamos a tener que la transformada de Fourier está inversa, está dada por esto, ¿verdad? O sea, yo voy a obtener una expresión en la frecuencia y voy a resolver esta integral, ¿verdad? De igual, o sea, para yo pasar aquí de la frecuencia al tiempo. ¿Sí? Entonces esto es lo que se llama la transformada inversa de Fourier. Y entonces nosotros tenemos estos dos recursos. Voy a quitar esto de la serie para nada más dejar aquí en el apunte. Vamos a dejar nada más lo que corresponde a la transformada de Fourier, ¿verdad? Entonces esta es la transformada directa de Fourier y bueno, la que tenemos acá es la transformada, tenemos la transformada inversa de Fourier, ¿verdad? Entonces ahí está. Bueno, a veces cuando ya no queremos poner, o sea, para no poner la integral, muchas veces se hace una notación corta donde nosotros ponemos, por ejemplo, la transformada de Fourier, la denotamos a veces con una F caligráfica, ¿verdad? O sea, de todas maneras hay que resolver la integral, pero digamos, si queremos poner esto en notación corta, podemos hacerlo así, ¿verdad? Entonces podemos decir que la transformada de Fourier la podemos representar con una F caligráfica, ¿verdad? Y bueno, la transformada inversa, pues igual. O sea, para hablar de la transformada inversa, ponemos esta F y luego ya el espectro, ¿verdad? Y así también es una notación corta de la transformada, ¿no? Bueno, entonces, vamos a ver un ejemplo. Bueno, antes de ver el ejemplo, lo que vamos a hacer es anotar tres cosas. ¿Qué pasa con la transformada igual que con las series? Pues nosotros, para la transformada, deben de cumplirse, para que la transformada exista,
¿sí? O sea, no, porque no todas las funciones tienen transformada, ¿verdad? Entonces, para que la función, digo, para que exista la transformada de una función, la función x de t debe de ser absolutamente integrable, ¿verdad? Que es lo primero. Se tiene que poder integrar, ¿verdad? Es decir, lo que esto se denota matemáticamente es mediante esto, ¿verdad? O sea, tenemos que la integral de menos infinito hasta infinito, la magnitud de esto debe de estar acotado, ¿sí? O sea, tiene que ser menor que infinito. Y luego también debe de ser, otra cosa que debe de cumplir es que las discontinuidades, es decir, los máximos y mínimos dentro de esa función deben de ser finitos, ¿sí? No deben de existir brincos infinitos. Entonces debe de ser finito en cualquier intervalo. Y la otra es que también las discontinuidades puede ser discontinua, pero debe de tener un número finito de discontinuidades. Entonces x debe de tener un número finito de discontinuidades. De tal manera que esto, cumpliendo estas cosas, pues más otra expresión que es la de Dirichlet, debe de cumplirse que la transformada exista, ¿verdad? Bueno, entonces ahora sí veamos un ejemplo. Vamos a ver el caso de un impulso rectangular, ¿sí? Entonces vamos a poner aquí la gráfica. Entonces vamos a tener un impulso rectangular. Entonces yo ahorita lo estoy poniendo, digamos, por encima del eje, pero está sobre el eje, ¿verdad? Entonces así está. Donde este impulso rectangular pues no es periódico, tiene una duración que va pues desde t0 hasta t0 más tau, ¿sí? Y acá tenemos t y r de t, ¿verdad? Vamos a ponerlo en términos de, bueno, x de t, vamos a ponerlo así. X de t y este tiene una altura inversamente proporcional a la duración del pulso, ¿verdad? Del pulso rectangular. Vamos a ponerle el nombre, ¿verdad? Impulso rectangular. Entonces, nosotros vemos que esta es absolutamente integrable. Bueno, cumple las discontinuidades son finitas dentro del intervalo, ¿verdad? De hecho tiene 4. Y bueno, máximos y mínimos, igual. Entonces se cumple, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo podemos obtener la integral de esto. Entonces tenemos aquí que vamos a resolver para dos casos. Vamos a poner la integral primero, ¿verdad? La primera parte es que yo voy a tener que la transformada de esta señal, que es x de j omega, va a ser igual a la integral de menos infinito hasta infinito de x de t por la exponencial menos j omega t diferencial de t, ¿sí? Entonces la primera parte que vamos a hacer es resolver para j omega igual con 0, ¿sí? Entonces que va a ser el promedio de la señal, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a tener esta expresión de aquí? Si nosotros sustituimos j omega en la exponencial, se va a hacer 0, entonces esto se reduce a simplemente la integral de la señal, ¿verdad? Porque esta exponencial, si yo sustituyo con 0 aquí, a la 0 pues se hace 1, nomás me queda esto, ¿no? Bueno, entonces aquí se reduce a esto y al resolver pues nosotros tenemos que la integral tiene un valor diferente de 0 entre t0 y t0 más tau. Todo lo demás vale 0, por lo que la integral los límites de la integral se reducen a eso. Y en eso vale la señal 1 entre tau, ¿sí? Diferencial de tau. Entonces si nosotros integramos esto, vamos a tener que la integral es 1 entre tau, que multiplica a t evaluado
entre T0 y T0 más tau, ¿sí? Bueno, entonces si evaluamos aquí vamos a tener 1 entre tau que multiplica el límite superior menos el inferior, ¿sí? De tal manera que esto nos va a quedar tau entre 1 sobre, perdón, tau entre tau, lo que nos da un 1, ¿no? Que es, pues sí, si sacamos el área de este cuadrado es la base por altura y nos da un 1. Bueno, entonces ya está resuelta para el caso de eso. De hecho, el promedio es 1. Ahora, para j omega diferente de 0, vamos a ver este caso, ¿verdad? Que ahora sí va a tener va a depender de que va a quedar en términos de la frecuencia, entonces vamos a quedar igual, ¿verdad? Vamos a plantear la integral, aquí sí ya completa, x de t, exponencial de menos j omega t, diferencial de t, y sustituyendo vamos a tener igual de t0 a t0 más tau, que es donde vale diferente de 0, la señal que es 1 sobre tau por la exponencial de menos j omega t, diferencial de t. Entonces nos queda una integral de una exponencial compleja, ¿verdad? Que ya la hemos solucionado algunas veces. Entonces vamos a sacar aquí el 1 entre tau, que no está en términos de eso. Y la integral nos queda e a la menos j omega t sobre menos j omega, ¿sí? Evaluada de t0 a t0 más tau. ¿Sí? Entonces evaluando nosotros vamos a tener límite superior menos j omega t0 más tau menos el límite inferior menos j omega t0, ¿verdad? Entre menos j omega. Sí, entonces esta expresión ya queda ahí resuelta. Yo ahorita voy a hacer algo de álgebra para ponerla en términos de una función sinc, que esto ya lo habíamos hecho un poquito en series de Fourier, ¿no? Pero si ustedes se fijan, ya tenemos aquí la solución para cuando j es diferente de 0, ¿no? Entonces nada más lo voy a arreglar un poquito y ahorita vemos para también graficarla. Bueno, entonces lo que tenemos aquí es vamos a hacer una factorización. Vamos a acomodarlo un poquito, pero ya aquí ya está solucionado la integral, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es primero vamos a factorizar e a la menos j omega 0, no, menos j omega t0 entre j omega, ¿sí? Vamos a tratar de factorizar esto, ¿verdad? Entonces, para recuperar este término de aquí, pues nosotros tendríamos que poner e a la j menos j, sí, menos j omega tau, ¿verdad? Y este término de acá, pues que nos queda en términos de menos 1 nada más, ¿sí? Entonces así, este es este primer paso. Entonces factorizando este término, si multiplicamos este por este, pues nos va a resultar este, y este por este nos va a resultar este, ¿verdad? Y ahí lo pueden ustedes comprobar. Bueno, entonces, después que vamos a factorizar ahora un poquito más y vamos a dejar, bueno, voy a acomodar omega aquí, vamos a ponerlo así, e a la menos j omega, bueno, aquí me faltó el menos, ¿verdad? De aquí, j omega t0 entre menos j omega tau, ¿sí? Y voy a todavía hacer un paso más, que es dividir en dos términos, ¿sí? Voy a factorizar ahora menos j omega tau medios, ¿sí? De tal manera que para yo recuperar necesito multiplicarlo por menos j omega tau medios, porque si así sumo tau medios más tau medios me da un tau, y acá pues voy a poner el inverso para que sumado me dé 0, y a la 0 pues me va a quedar un 1, es decir, si yo multiplico con tengo menos j omega tau sobre 2 más j omega tau sobre 2 me da 0, y a la 0 me da 1, lo que me da esto, ¿no?
Sí, entonces, ¿con qué fin? Bueno, ya aquí podemos utilizar, yo fíjense, aquí voy a multiplicar y dividir entre 2, ¿verdad? De tal manera que, bueno, ese lo voy a poner acá arriba. De tal manera que yo voy a meter esta parte de aquí. No, de hecho el que voy a conservar es el que está aquí, ¿verdad? Es 2, 2. Entonces lo que voy a hacer es meter esta parte de aquí que es, vamos a ponerlo acá. Voy a poner menos 2j, ¿verdad? O sea, voy a incorporar ese menos, menos 2j, bueno, sí, 2j. Voy a ponerlo aquí 2j. Entonces, en lugar de tenerlo acá, pues esto ya podemos ver que es el seno, que es un seno. Es un seno por las identidades de Euler, ¿verdad? Entonces esto se convierte en un seno del ángulo por identidad de Euler. Entonces esto ya aquí nos va a quedar ya acomodado. Nos va a quedar... voy a agrupar, multiplicar las exponenciales para agrupar sus argumentos, sus exponentes. Entonces es menos j omega t0 más tau sobre 2, que multiplica a este que es un seno, es el seno de omega, que es el ángulo, tau sobre 2, ¿sí? Y este omega que quedó acá, ahorita voy a, perdón, aquí se me fue algo, este menos lo voy a poner aquí. Pero este menos, en lugar de ponerlo arriba, lo voy a poner abajo, porque la identidad de Euler ahí se me fue. Este debe de ser más y este debe de ser menos, ¿sí? Ya así se cumple la identidad de Euler. Aquí es omega tau sobre 2, de tal manera que este nos queda el seno cardinal, ¿verdad? Entonces, acomodando un poquito la expresión de esta misma que está acá, esta expresión de aquí es lo mismo que esta de acá, ¿no? Nada más que en términos de una función sinc. Bueno, entonces ese es un ejemplo. Ahorita yo voy a unar al video pues la gráfica de esto, ¿no? Voy a poner aquí el código en Python. Vamos a graficar la magnitud y la fase del resultado. Vamos a ver un código para pues mostrar la solución graficada de lo que encontramos, ¿verdad? Entonces aquí en los primeros en las primeras líneas de aquí, ¿verdad? Tenemos los módulos. Aquí tenemos el parámetro del impulso rectangular, donde tenemos en qué segundo empieza. El tau, ¿verdad? Y su amplitud, que es el inverso. Bueno, aquí tenemos la expresión que encontramos, ¿verdad? En forma de una sinc multiplicada por una exponencial. O es la misma función que encontramos antes de hacer álgebra. Bueno, entonces aquí, ¿en qué consiste? Dado que esta es continua, pero evidentemente en la programación no lo podemos ver como continuo, graficar como continuo, pues generamos un vector de menos 100 a 100 con muchos valores, ¿no? En este caso tengo 10.000, de tal manera que parece como si fuera una gráfica continua, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es evaluar este vector de frecuencias que van desde menos 100 hasta 100 con 10.000 valores. Ya esto da la impresión de ser continuo y bueno, esto me evalúa la función. Ahora yo tengo que buscar si está el 0 aquí, porque yo al momento de hacer esto de menos 100 a 100, poner 10.000 o una cierta cantidad de valores, puede ser que no encuentre exactamente el 0. Entonces, pues lo que busco es si en ese vector que yo estoy generando hasta el 0, ¿para qué? Pues para poner un 1, que fue la solución que encontramos cuando el coeficiente es 0, ¿verdad? Cuando el coeficiente es 0, pues encontramos que era un 1. Y bueno, ya resolviendo esa condición, pues lo que hacemos es al final graficar, ¿no? La magnitud y la fase.
¿sí? Entonces, nosotros vemos aquí que ya tenemos las dos gráficas, ¿no? Entonces aquí termina esta primera parte de la transformada de Fourier.